Coca-Cola retornable va bien con tu bolsillo y tus comidas. Disfruta del sabor refrescante que te encanta y sumate a esta movida. Junta las botellas vacías y retornalas en tu punto de venta más cercano, pagando solo por el contenido. Coca-Cola, magia de verdad. ¿Cómo pasa una sandía? Se agacha el cara dura. Vos pasás uno también sandía. Hola, buen día. En vivo y en directo Sí. Acá le tenemos a nuestra tejedora de aopoí. Sí, Mira un poco. muy lindo ese, miran un poco. Mira qué lindo. ¿Este qué va a ser un mantel? No, va un rano se hace ese vestido. Oye, ya pues ese vestido, esa blusa muy apliqué, oye, me dice. Ah, este va a ser un vestido. No, Ah, son los apliques que se sí, le ponen a los sí, vestidos. Sí, a los vestidos. A blusa mía, a veces me metí con la voz, apliqué a todo cortar, pero mucho de bolsillo, para que y punta, pues. Así. Ese que se en la camisa, por ejemplo, se pone en la Sí, línea. en la así. línea, sí. Ese es. Pero este es para dama, no es para hombre. Un aplique acá de apoí. Sí, así es. ¿Y hace cuánto que tejes? Hace 15 El días. apoí. Hace No, mucho. Este hace 15, Sí. pero ¿cuándo empezaste vos? Hace mucho cuando yo tenía 10, 12 años, porque por eso en cada juego que se aboyete y se tiene 8 años de cobrar se tiene más pues haje café haje casi pape na pepe la semana. Pea la semana, pea pesamos guapa y 7 hijos y nieta. Mira un poco, haciendo chipa. Sí, 3 veces a la semana, allá por antes de, allá por 3 veces a la semana. A pegar ese año mantenerse tú, a mantenerse me bucueras a estudiar acá. Porque soy madre soltera. Por eso ella dice, pea la semana, Gina. Sí, pea a ese la semana. Ese es su marido, el tatacuá. Ese es mi marido. Porque ahí sale la chipa. Sí, está ese cliente, pero se caro allá por. Pues allá por una vez a la semana, día jueves. A ver cuál va tema la ese cliente cueras a oño ua apes a oño guaras acá hasta pues te bañamos más a 300.000 pues. Bueno Bank creó el Plan U, dando la posibilidad de tener una tarjeta de crédito para volver a operar en el sistema bancario y obtener 50% de reintegro en tu primera compra en cualquier comercio. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Rápidamente, porque hace 40 años más llevo la chipa. 40 años. 40 años. Porque años es verdad. 40 años ya por la chipa. Ya por ahí la entre semana ya ve la chipa. Pero 40 años más o menos. Sí, jaupea ahí. Pear me meten más, sí. Diferentes clases, pel búlgar y de diferentes modelos, pel 9 colores, un día. Mañana me empecé a aprender, pues. Cuando mañana me enteré a aprender, tarama. Y este es el famoso bastidor. Batidor. Tambor eso. Tambor. Y este ya está por terminar. No, falta más 8 líneas otras en la cual. 6 líneas aún. Falta de 2 líneas.
A 2 metros y poco. 2 metros y poco. Qué belleza. ¿Y este vos vendés también? No sé cuál ya puedo arulla taitu porque no hay por igual. Ya podamos no hay por y venta la. Pero lleva ya Tahití, Sí. ahí se vende todo. Sí, ahí se vende todo. Ah. Seguro es el trabajo de Tahití. Claro, vos haces la producción para ya Tahití. Sí, para allá. Te viene el pedido de allá. Sí. Qué bueno eso. A los joros ya casi porque no hay Sí. por y ve con arupe. Ahí yo guarúa allí no hay por y ve a. Pues ya Tahití está. Sí, está ahí. A los joros se me cuñan ni moto ve a upeo y los joros güero. Calidad es lo que está buscando. Y te voy a contar por qué. ¡Vamos! Todo arranca con el combustible que llega en nuestras barcazas. Lo recibimos en nuestro puerto para luego almacenarlo en estos enormes tanques. Lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Donde además de cargar calidad, también podés cargarte con todo. Cuando pasás por una Copetrol, te llevas todo esto. Copetrol, vamos. ¿Sabés por qué te sentís muy chiquito cada vez que entras a un banco tradicional? Porque todo es muy grande. Pero en Bueno Bank creemos que acá lo único que importa es que el grande seas vos. Por eso ofrecemos atención las 24 horas los 7 días de la semana, para que puedas acercarte cuando quieras y para lo que quieras. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. ¿Querés tener tu camisa para lo podés hacer en Pampero en todos estos colores. Sí, azul, caqui, gris oscuro, blanco y el verde que tenemos nosotros. El color Y original. un dato curioso Sí. es que nuestro cargo también es de Pampero. Sí, todo es de Pampero, así que pueden hacer su pedido, les dejamos ahí el número de WhatsApp, llamen, hagan su reservación, primero se hace la reserva, pues se tienen que hacer los bordados y en una semana ya te entregan tu camisa, así Y que ojo. todo el país. Que los martes tienen 20% de descuento en todos los medios de pago. Anota y tener tu camisa en Bahía. Tanto para los muchachos como para las chicas tenemos diferentes opciones de color. Las camisas en Bahía, mira lo que es esta. En blanco, no puede faltar. Y este cremita fantástico. Ahí están todos los tonos de las camisas de Embaé y Chapa. Y la oficial, que es la verde esta, que tenemos con Yami. Así que las chicas Yami pueden tener su camisa como los Sí, muchachos. Pero pueden pedir en cualquiera de estos colores, no solamente el verde. Se Hacen van sus a elegir. pedidos y listo. ¿Qué tal? Ella, ¿Cómo bien, andamos? bien, cantadores Tranquilo, de mi Juan. casa. Te le va de la Rochelle, he jugado partido, voy a la Rochelle. Ahora ya estoy en tu casa. Sí, gracias por visitar. Presentate a la gente, contale quién sos, qué Doña hacer. Virginia Santa, soy la empanadera de Tevicuari. Ña Virginia, Ña Vicky. Tía Vicky. tía Vicky. Tía Vicky, sí. Me voy a sentar un poco a tu lado, quiero Sí. que me cuentes Sí. cómo, ¿qué tal? Ya te la pregunto, tranquilo, va. Quiero que me cuentes, Ña Virginia, qué secreto tiene este, ¿verdad? Espérate un momento. ¿Ese es mía? No te vayas a No, preocupar. ahí está. Eso es. Y La famosa caja. ¿Este no hay más? sí, hay coca chiquita. Sí, Tía, hay. hace rato que no veo la Sí, cajita. hay así. la botellita, esa es la botellita, la chiquita. Bueno, tía Vicky, contame, ¿qué secreto tiene tu empanada? Y eso es lo que está diciendo. El té de carne, nosotros normalmente lo llamamos acá carnaza de segunda. Sí, Se hierve, se sí. molina con molino de carne, se mezcla con una salsa de cebolla, un poquito de locote, un poquito de tomate, un poquito de ajo, pero más cebolla. Su secreto es cebolla. Cebolla. Su secreto Ese es tu secreto mi para secreto también, la empanada. La empanada. Todo es cebolla y un poquito de comino.
No mucho condimento de eso. Toque de comino. Un toque de comino. Y el eso. huevo infaltable. Y ese así, eso. Todos los días yo preparaba a la 1 de la tarde hasta las 4 y empezamos a abrir a esa hora. Y el famoso disco de empanada. El famoso disco de empanada. Yo suelo comprar este porque este es bien durito. Yo traigo de Villarrica. Ahí está. Y normalmente pues el casero. Agua. Agua, sí. Vamos a seguir tu Así, preparación. sí, ahí Agua. está, ahí está. Ahí está. Un poco de carne, un poquito de huevo, más carne, menos huevo. Sí. Apretar bien para que no se abra. Ahí está. Eso, ya está. Normalmente cargo 200, 250 al día. Al día. 250 empanadas al día. 200, 250 más. Los días viernes, sábado, domingo, lo que más se va. Bueno Bank creó el Plan U, dando la posibilidad de tener una tarjeta de crédito para volver a operar en el sistema bancario. Y obtener 50% de reintegro en tu primera compra en cualquier comercio. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Un poquito de pizza, un poquito de sándwich, jamón sándwich de milanesa, Sí. empanada de jamón y queso. De todos ¿Y los días. hace cuánto que estás con tu local? Hace 16 años. 16 años. Anteriormente tenían comedor, pero después ya me dejé porque ya estoy un poquito vieja. Ah, viejo, son los trapos, dice mi abuela. Decía mi abuela. Tía Vicky, comentame un poco el tema de la escuela. Vos fuiste parte fundamental también de la creación de la escuela acá Sí, yo Sí, también estuve también en la comisión del colegio, la escuela y la alcaldía. Estuve también para el distrito de la municipalidad, también estoy también en eso. Siempre trabajando también trabajando por mi comunidad. con la educación. Con la educación, sí. Anteriormente con los hijos, se iba al colegio, yo era la presidenta de la comisión, casi todos los años, y la cantina, todos los años. Siempre lo te tiró la siempre, comida. Sí, siempre. Me gustó. En la época de 1992 era que el ingeniero Raúl Heckler trajo en la ASPA, y ahí trajo un curso de cocina. Ahí yo aprendí muchas cosas. Ahí yo empecé. Y gracias a Dios hasta hoy estoy haciendo. Gracias a Dios hasta hoy estoy haciendo. Y vamos a probar esta famosa empanada. La famosa empanada de Tía Vicky. En la ciudad de Sí, se va. Un señor era mexicano. Su hijo trabaja en ASBA hasta ahora. Y vino a probar su papá. Me dijo, voy a llevar tu empanada y cuando llegue allá te voy a México llevo. México llevó. Llevó así para fritado llevó. Fritado llevó. Ah, fritado llevó. Fritado llevó, sí. Empaquetado así llevó. Y cuando llegue a México, yo te aviso que lo rico que es tu empanada. Llevó el señor. Hay un señor mexicano que trabaja en la azucarera y su papá vino y... Claro, todos los empleados de la azucarera me imagino que es un clásico venir acá a comer. Todos los días viene a llevar para su merienda, para la cena. ¿Y a qué hora vos arrancás? A la 1. A la 1 yo me siento acá hasta las 4 y después mi marido lo que cocina y él despacha. Yo cuando falta le vengo a fritar y él ahí está. Hasta las 10 de la noche. O sea, desde el mediodía más o menos ya te empezás a mover. Sí, hasta las 11 la tengo que limpiar todo, poner todo en su lugar y para empezar la mañana de mañana. Pero elaborar la carne y eso, preparar y eso es... Eso hace a la noche. Eso es tempranito, a la mañana. Temprano a la mañana. Cortar la carne. ¿Y a qué hora empezás con la preparación? Y ponerla a las 10, mi carne. La pongo para que hierva. O sea, estamos hablando de 12 horas al día, pues de 10 de la mañana casi 12 horas al día. Casi las 10 de la noche. Sí, casi 12 horas, porque hay que preparar tu huevo y mezclar todo y poner todo en orden y venir a hacer. Pero el toque es la cebolla, eso es lo fundamental a la empanada, la cebolla. Y su secreto es cebolla. Tiene que llevar mucha cebolla.
La app Vamos de Ecopetrol es la única que te ofrece pagar con tus kilómetros. Acumula con cada carga y paga tus combustibles con kilómetros, ya sea en forma combinada o en su totalidad. Usala en cada estación Copetrol y sacale el máximo provecho a tu recorrido. Descarga la app Vamos de Ecopetrol y aplicale. Copetrol, ¡vamos! Estamos con Valeria Resch, gerente general de Pampero, así que Valeria, muchísimas gracias por confiar en nosotros, en esta marca, para que por fin puedan tener los fanáticos su camisa. Bueno, yo les agradezco realmente que nos hayan elegido, es un gusto poder hacer esta alianza con ustedes. Bueno, que ahora todos los fans de Bahía Yapa puedan encontrar sus camisas aquí en Pampero. Tenemos en distintos colores, entonces, bueno, les esperamos tanto en este local de Senador Long como el del Shopping Pinedo. Vengan, elijan sus camisas y en pocos días pueden lucir, así como vos, bicho, ya todo personalizado, luqueado con las camisas Bahía Yapa. Y a recorrer el Paraguay con Bahía Yapa y con Pampero, así que muchas gracias. Así es. Esta es la entrada a su casa. Ya va. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Permiso. ¿Cómo te va? Igualmente. Doña Carolina. Bahía Yapa. Sí. Mira quién viene en mi casa. ¿Cómo andamos? Muy bien. ¿Cómo te va? Muy bien, al verte mejor. Es posible. Sentate, no te quiero interrumpir. Queremos hablar contigo. Sentate. ¿Qué tal, doña Carolina? ¿Todo bien? Siempre guapa. Tengo el placer y el honor de conocerte ahora. Te conozco por la tele. Soy televidente y ahí te suelo ver. Y yo ahora estoy feliz de poder llegar a tu casa, saludarte y mostrarle a las personas tu arte. Sí. Sos una artista que realmente hace trabajos espectaculares en cerámica. Sí. Acá en la ciudad de Tomatí. Antes trabajaba con mi mamá, de chiquita luego empecé. Sí. Contanos qué estás haciendo ahora. Ahora estoy puliendo una plantera, o sea que primero estoy pintando este que llamamos el tapután, que anteriormente era tapután, tierra colorada nomás ya ahora, o sea que ya se terminó el tapután y utilizamos tierra colorada. Vos estás pintando con sí, tierra colorada. Con tierra colorada. Este es natural también, así que, o sea que mi trabajo es todo natural. Acá quiero mostrar un poco. Acá está la pintura que usa doña Carolina. En Gobe se dice también. Esto es tierra roja. Tierra roja. Con un poco de agua. Con un poco de agua. Y nada más. Nada más. Y queda así, queda sí. como una pintura. Sí, una pintura. Mira un poco, che. Pintura natural. Pintura natural. ¿Quién diría que el cántaro queda así con sí. tierra colorada y agua? ¿Y en cuánto tiempo vos haces este cántaro? Este en realidad no es un cántaro, esto es una plantera. Este es una plantera. ¿En cuánto haces esta plantera? Y termino en 2 días de terminar. O sea que de hacer todo así. Y después tengo que esperar unos días para... Depende del tiempo. Si el tiempo da, en 2 días ya pinto. Porque se tiene que secar primero. ¿Y en qué color solés pintar así esta plantera, por ejemplo? En esos colores que vemos ahí que ya están sí. terminados. En este color primero. O sea que primero paso el tapután. Este color. Y después paso otra vez. Estas son mis herramientas.
Acá están todas las herramientas. Antes usábamos como guay, la semilla. Y ahora que como no hay más montes, se terminó. ¿Y para qué es la semilla? Y la semilla es para pasar así. O sea que la gente antes usaba pasar. Para que se afine y para que quede, para que brille. Ah, mira un poco cómo cambia la textura. Sí. Con Alimentos Guaraní llevamos el sabor al siguiente nivel, haciendo que cada bocado sea más fácil y rico que nunca. Dale Guaraní a tu día y convertí tus comidas en momentos y experiencias inolvidables. Alimentos Guaraní nos da un sabor para cada momento del día. Descubrimos también el verdadero sabor en cada bocado con Guaraní, el idioma del sabor. Seguimos en la ciudad de San Roque González de Santa Cruz. Ya estamos en la fábrica de coco, ¿es así? Sí, señor, así mismo. ¿Sí te presentás para la gente? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Miguel Rolón, gerente de la empresa Visa S.A. Nuestro rubro es el coco en Bocayá. Nuestro coco paraguayo, como se dice. Nos dedicamos netamente a la extracción de aceite de coco, ya sea de almendra y de pulpa de coco, y de su derivado que es el speller de almendra y el speller de pulpa de coco. Qué espectacular, Miguel. Vamos a pasar a conocer un poquitito esta fábrica. Adelante. Y si nos vas comentando cuántos años tienen. Y nosotros, en realidad, estamos acá hace 12 años. 12 años. Como Visa. Ok. Visa S.A. Su nombre es Base Industrial Salinas. Ok. Una empresa familiar, muy familiar, familiar, como por llamarlo así. Sí. Y la casa central está en la ciudad de Piribebuy. Ok. Y nosotros, porque esta es una planta ya antigua. Muy antigua esta planta. Y nosotros como administración vinimos acá y estuvimos a partir del 2011, fines del 2011. O sea, estamos hablando que esta fábrica tiene mucho más tiempo. Mucho más tiempo. Yo, por darte un número, creo que estamos por los 70 años más o menos que comenzó a trabajar, digamos, en el rubro de coco. Siempre en el rubro, hablando del mismo rubro, lo que es el coco en Bocayá. Porque te hago una reseña de lo que es, digamos, está el pericarpio, que es la cáscara del coco. Sí. Después está lo que le cubre, que es la pulpa, que es justamente lo que es la que se está procesando ahora en este momento, ¿verdad? Se trae el aceite, que es el aceite más el speller de pulpa. Después tenemos lo que es la almendra, que es el famoso, no sé si por ahí ves, solemos ver en los semáforos, ¿viste? El bocayacuí ese que tienen. Bueno, y esa es la almendra, digamos, esa es la frutillita de la torta que nosotros necesitamos para el principal, el aceite, ¿verdad? Aceite de almendra. Claro. Traemos, sale el aceite y sale también el speller de almendra de coco. Y de ahí tenés el aceite de almendra, tenés el aceite de pulpa, tenés el aceite, el speller de pulpa, el speller de almendra, y después tenés los derivados que es el carozo y el pericarpio, que van para combustible y para abono. Mira, así luego. Sí, vos no tenés ningún desperdicio. O sea, no hay merma acá. No hay merma. Y de eso que ya es una montaña de restos carozo de coco. Sí. Ese es el carozo. El carozo. Tenés y tenés ahí eso, justamente. Y eso se va netamente para combustible de caldera, que es así como esta, por ejemplo, que hay otras fábricas que tienen y usan para quemar para su combustión, ¿verdad? Esto sería el área de almendra. Lo que es el speller, o sea, que es lo que es el aceite de almendra, Sí. esta área, como te comenté, que está parado ahora en este momento, ¿verdad? Y ahora, eso sería la extracción del aceite de pulpa. Del otro lado, tenés allá la pulpa virgen. Pasa por una zaranda, viene, sube por esos elevadores, entra, esto es con un cocinador. Llegamos a la casa de don Ramón Vázquez, que es el señor que hizo
las casi 100 esculturas en la ciudad de Pilar. Hola, adelante, permiso. Adelante. Bueno, dale vos, deja de molestar. Dale, adelante, ¿qué tal? Don Ramón. Mucho gusto. ¿Cómo andamos? Muy bien, magnífico. Adelante, don Ramón. Pase. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Santiago. ¿Qué tal? Don Ramón Vázquez. Sí, señor. Vos sabés que vimos tu escultura en toda la ciudad y nos dio mucha alegría, ¿verdad? Y Bueno. le preguntamos a Carlos, ¿quién hizo toda esta escultura? El señor Ramón Vázquez nos dijo, ¿verdad? Y eso nos dio todo pirí, ¿verdad? Porque una ciudad tan patriótica, una ciudad que tiene tantas esculturas, da alegría, ¿verdad? Bueno, en nuestras calles tenemos como más de 120 esculturas. Habría que recorrer nomás los lugares, ¿verdad? Y Sí. para poder estar observando estas obras, ¿verdad? Que nació para hace ya aproximadamente allá por 1997, 96, por ahí empezó toda esta revolución escultórica acá en Pilar. ¿Cuál fue la primera escultura que hiciste, don Ramón? Bueno, mi primera escultura es el monumento a la madre que tenemos acá en el barrio obrero, Sí. que es una obra de línea moderna que había hecho, ¿verdad?, en Corrientes. Estando allá yo en Corrientes también tengo estudio de medicina que no llegué a concluir. Hasta el 5º año tuve que hacer medicina, después abandoné por razones familiares y me dediqué a esto. ¿Te dedicaste a la escultura, al arte de...? Y sí, porque durante mi estudio secundario, en tiempo de colegio aquí en Pilar, yo también paralelamente estudié arte con 2 profesores. No salí de ninguna academia de Bellas Artes, solamente fui orientado con la cualidad que traje, ¿verdad?, al nacer. Y entonces, con eso experimentando, buscando formas, y Sí. entonces ya fue naciendo. ¿Viste qué se suele decir, don Ramón, que uno nace, no se hace? Después otros dicen, no, se nace, no se hace, ¿verdad? Yo estoy en eso que se nace. Porque aquel que no nace con cierta cualidad para el arte o para el futbolista o para cualquier otra modalidades, habría que orientar esa cualidad nada más. Se orienta y solo va tomando camino. Y ese arte que vos sentías que tenía, ¿alguien te orientó? ¿Te recordás de alguien o vos solo fuiste encontrando tu camino? No. Yo durante mi primaria en el campo, antes de hacer bodoque, para tirar los pajaritos, era como común en esa época. Sí. Yo hacía De ya tierra las figuritas. colorada. Bueno, tierra negra acá. Tierra negra. Sí, entonces yo ya fui modelando las figuritas porque yo crecí en una estancia, acá a 20 kilómetros de Pilar. Y hacía ya tus moldes. Hacía ya mi figurita. Entonces de ahí ya empezó a perfilarse todo este arte que traje. Y luego fui orientado con 2 profesores acá, en Pilar. Porque yo estuve en la Municipalidad de Pilar durante 10 años enseñando arte con 2 intendentes. Y luego me retiré, o sea, bueno, no me llamaron más a enseñar. Entonces, podemos decirte profesor también. Bueno, digamos que soy como es ya eso fue profesor Bacaray. Bueno, pero queremos mostrarle un poco a la gente, si se puede, con tu permiso, tu taller. Sí. Bueno, como ustedes pueden ver, esta casa es de la década, primeramente esta casa es de la década del 59, o sea, del 50. Esto es un escudo que habría que modificar todo ahora con este cambio que se introdujo a los escudos. Sí. Porque ahora perdieron todos los colores rojos y amarillos que tienen, el centro azul, como también el león, que este león debe mirar hacia la izquierda, ¿verdad? No hacia la derecha. No hacia la derecha. O sea, se vuelve a aquellos escudos primarios del tiempo de don Carlos Antonio López.
según los entendidos, ¿verdad? En la historia y lo... A mí particularmente este escudo me gusta muchísimo así como está. Sí, con los colores resaltantes. Con los colores de nuestra bandera. Sí, resaltantes. Pero vino, se cambió para mí, no sé, bueno, yo no soy entendido en eso, ni soy un estudioso, así como vos decís, te gusta este color y este escudo. A mí el otro me parece un poco fúnebre. No sé, me parece nomás. Digo yo, ¿verdad? A mí me gusta más este. Entonces, es llamativo y color ponate, no sé. ¿Esto cómo se levanta? Porque acá están los ganchos, ¿verdad? Se Sí. ve que tienen los lugares para levantar, ¿verdad? Bueno, esto se puede alzar entre 6 personas. Entre 6. Por eso está partido por la mitad para que esto resulte más fácil movilizar. Porque, y llevar, ¿verdad? Esto se alza con camión guinche, ¿verdad? Se alza, luego se monta. Y esto hay que hacerlo. ¿Y esto para dónde iba a ser colocado? Iba a ser colocado. ¿Dónde era Bueno, su destino final? Ahora hay que cambiar, ¿verdad? Su destino final, si ustedes ven, la acompaño, le voy a mostrar. Adelante. Porque el Mariscal López le decía, ¿a dónde vas? Cuando venía hacia el sur. Y decía, voy a la perla del sur a ver a mi perla, por Juanita Pessoa. Pilarense. Y ahí está. Entonces, esa es. Entonces, estábamos hablando con don Ramón para que entiendan ustedes. Sí. Estábamos hablando del por qué el monumento de López que está en la plaza central de Pilar, que es este, que es este, ¿por qué él está con un rostro joven, verdad? Que muchas personas como de dicen, 18 años. ¿por qué tiene rostro joven, verdad? Y ahí nos explicaba que a los 18 años él ya vino a Pilar. Ya vino a organizar el Ejército Nacional aquí en Pilar. Porque se había firmado un tratado con la provincia de Corrientes, contra el gobernador Rosa de Buenos Aires, y iba a luchar los dos ejércitos, era contra Rosa, cosa que no sucedió, era. Pero sí llegó a Corrientes el Mariscal López. Bueno, eso es general. Entonces, esa es un poco la historia. Y acá están los escudos que vimos recién, sí, que tienen que estar en estos dos lugares. Ahí está. Que esto es en Paso de Patria. Sí, en Paso de Patria. Y entonces en algún momento se va a completar. Se va a completar, esa es la idea. Es cierto, del papo al lecho hay un largo trecho. Coca-Cola retornable va bien con tu bolsillo y tus comidas. Disfruta del sabor refrescante que te encanta y sumate a esta movida. Junta las botellas vacías y retornalas en tu punto de venta más cercano, pagando solo por el contenido. Coca-Cola, magia de verdad. Bueno Bank es el único banco que te ofrece atención digital y presencial las 24 horas, los 365 días del año. Acércate a cualquier local Bueno Bank por más cercano, descarga la app y comenzá a disfrutar la experiencia. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Mi nombre es Rosario Medina, yo estoy acá como directora en el Centro Histórico Aristócrata, esperándole a todos los visitantes y a todos aquellos que quieran conocer lo que es este lugar fantástico. Tenemos aquí la caña paraguaya. Sabemos todo, nada tenemos que envidiar las otras bebidas. Aquí tenemos una bebida de distinción y de primer nivel. Y hablamos de la caña paraguaya ron, que ya ganó muchos premios en todo el mundo. La mejor del mundo, sí, Así totalmente. es. Y acá tenemos el... Bueno, aquí tenemos la imagen de un cañicultor, porque estamos hablando de que este lugar emplea a 40.000 personas indirectamente. El contenido social, porque se hace a mano, tiene un rostro social. Entonces, esto luego después va al famoso trapiche, la caña de azúcar, que se convierte en mosto, que luego vamos a estar degustando también. Eso pasa a las ollas, se fermenta, luego se extrae de la miel de caña, entonces, nuestra caña paraguaya. Todo ese proceso luego va por laboratorio, y aquí tenemos la imagen de cómo se va almacenando, que también vamos a poder disfrutar dentro de la fábrica. Todo el almacenamiento está acá. Aquí tenemos otro sector también, porque aquí tenemos 3 sectores. Estamos aquí, la parte de la fábrica, tenemos también el sector de carpintería en otro predio y también el predio de añejamiento.
Seguimos con Lisandri en Capaza y vamos a hablar ahora de estas presentaciones peculiares que tienen estas cañas que se les llama rom, Lisandri, Sí, no solamente caña, ya es un rom. Así mismo, bicho. Y tenemos una amplia variedad, tenemos 10 sabores de rones, son frutales, tienen la esencia de la fruta. Tenemos de pomelo, de coco, tenemos mix frutal, de limón, de menta. Entonces les invito a todos a que conozcan los rones que lanzamos. Los puntos de venta estamos en Fortis, estamos en Bis, estamos en Super 6 y el precio para la calidad de lo que son estos rones no es nada. Entonces yo les pido por favor que prueben, que hagan en sus casas tragos con estos rones que se van a lucir, Me llama la atención un ron de anís. Sí, es un digestivo. Mira, después de comer un shotcito de este ron, es así un digestivo espectacular. Y una receta con el ron de anís también de repente les tiro, que es un mojito de anís. Machacás un limón, endulzás como te gusta, le pones mucho hielo y con el ron de anís, un toque de agua con gas, es un trago de anís delicioso. Una belleza la cantidad de sabores que tienen, así que a Así seguir mismo, disfrutando. Para este verano que continúa, este calorcito que continúa, ya los perros están dejando de lado la cerveza y están tomando ron. Se está haciendo mucha mezcla con esto. Sí, y se presta, es rico, es frutal, es suave, es fresco, entonces tienen que probar. Recomendado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, César? ¿Cómo te llamas? César. Sí. Bueno, gracias César por recibirnos en pleno día laboral. Pleno laburo, sí. Vamos, si te puedo ayudar en algo y contarnos qué es lo que vos estás haciendo, nos gustaría saber un poco. Bueno, ahora voy a quitar el maní. Vamos a ver si ya está ya. Vamos a ver si sale el maní. Venía hacia acá, Santi, para mostrar la salida del maní. Acá se está cocinando. Ya hemos dejado rendido. Sí. Voy a hablar de enfriamiento. ¿Se enfría, man? Sí. Está caliente. Eso enfriamiento. Y sí, yo sé, me quería agarrar. Tenía que ser malo. Maní tostado. Caliente, riquísimo. Vamos a contarnos, César, cómo se inició esto, ¿verdad? Es de una empresa familiar, ¿hace cuánto tiempo? Y hace 15 años ya. 15 años ya. Sí, de mis padres son. Yo solo soy un empleado más. Empresa familiar, siempre dicen que la empresa familiar es más tranqui, pero es más difícil, ¿verdad? Porque la presión es mayor. Sí, claro. Encima me dejó todo a mi cargo, mi papá. ¿Te dejó todo a tu cargo ya? Sí. No, pues ya tenés edad también para hacerte cargo de todo. No, y sí. Vale. Vamos a meter maní. Contanos qué más se hace con esto, o sea, Y cuáles acá son todos los... Vamos a empezar. Vamos a hacer el maní, vamos a ver. Y acá vamos a cargar el maní. Ahí cargamos el maní. Vamos a tener 60 kilos.
Tiempo estimado, una hora por ahí. ¿Una hora? Sí. A 300 grados. A 300 grados. Una hora a 300 grados. Todos los días está de sábado, amigo. De lunes a lunes. De lunes a lunes. Sí. No hay día libre. Ahí descanso. Hace mucho pedido tenemos. Eso es bueno. Bueno para todo. No, ahí no me descanso. César nos cuenta que el trabajo acá es de lunes a lunes, no hay descanso. Que se tiene mucha venta, ¿verdad? Pero por y la descanso. Calidad es lo que está buscando. Y te voy a contar por qué. ¡Vamos! Todo arranca con el combustible que llega en nuestras barcazas. Lo recibimos en nuestro puerto para luego almacenarlo en estos enormes tanques. Lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país, donde además de cargar calidad, también podés cargarte con todo. Cuando pasás por una Copetrol, te llevas todo esto. Copetrol, vamos. Taram, taram, tam, tam, taram, tam, tam. ¿Sabés por qué te sentís muy chiquito cada vez que entras a un banco tradicional? Porque todo es muy grande. Pero en Bueno Bank creemos que acá lo único que importa es que el grande seas vos. Por eso ofrecemos atención las 24 horas, los 7 días de la semana, para que puedas acercarte cuando quieras y para lo que quieras. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Del sabor. Llegamos a la casa de una artesana en la ciudad de Carapeguá. Permiso. Hola. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo andamos? Ahí, chapa. Adelante, voy a poner este ratito. Ahí está. Ya, mujer. Permiso, permiso. Adelante. A ver, para ti, Aina. Tranquilidad total. Tranquilo, pa. Tranquilo, paite. Vamos a presentarte para la gente de Maya Banderera. Yo me llamo Acela Ramón, abogado de Ramos. Sos artesana. Artesana de la ciudad de Carapeguá. Sí. Bueno, queremos conocer un poquitito el trabajo que hace, que nos muestre. Sí. Le vamos a presentar. ¿El señor? El señor es mi marido. Cantado. Él también hace su trabajo. También sos artesano. Sí, artesano también. ¿Tu nombre? Lorenzo Ramos. Don Lorenzo, ahí está. Sí. Bueno, nosotros le seguimos, usted nos va mostrando. Acá le voy a presentar mi trabajo y después él. Mira, pues acá está el... Colores artesanía, Gina. Acá
Está el telar. Aquí. Anícate. Acá, mira, pone acá. A ver, carapela, ceroga. Vos no tenés problema acá, Sandy, ¿eh? Vamos a traer una. Ahí empieza. Sí, ahí voy a empezar. No, estaba esperando para empezar este, ¿verdad? Sí. A ver el proceso. Ah. Vuelta tereré. Posa tereré. Posa tereré. Sí, para poner el termo. Ah, estos son. Eso. Acá está, esto que tenemos. Sí. Siempre hay de Paraguay, hay de Cerro. Y este exclusivamente para vos. Para mi amigo cerrista. Voy a tener también. Cerrista. No, pero igual voy a tener. Voy a tener para Ajá, recibirle a mi amigo cerrista en la oficina. Entonces era hasta de Paraguay. Aguante Cerro. No, vamos al de Cerro. ¿Cuál es el problema? No, ando ya veo mi foráneo. Ahí empieza. Ahí empieza. Está haciendo la señora el porta tereré. Porta tereré. Que es este. Sí. Hasta el de Cerro. Y el de Paraguay, que me imagino que varios en sus hogares tienen algo como esto. Acá se hace, la señora hace. Este es de varios colores. Sí, multicolor. Qué belleza. Este ya es terminado. Este ya está terminado. Y ese es el proceso. Belleza. ¿Qué jalan de maquinaria? Todo manual este. Sí, todo manual. ¿Ya hace cuántos años que se dedican a...? Y yo cuando tenía 7 años mi mamá me hacía ya trabajar. A los 13 años comencé a tejer. Y ahora tengo 55 años. Este es el famoso podví, ¿verdad? No. O Ese es el famoso podví. el que está allá. Sí. De aquel se hace el podví. Sí, ese es el podví. ¿Y este cómo se le llama? Es el trapo. Este es trapo. Resto de tela. Entonces se le conoce como podví también Se a le este. conoce Por eso me como confunde. podví. Sí. Y nosotros hacemos festival de frazada trapo en agosto, el 15 de agosto. Antes hacíamos colcha grande de este. Y después ya no había más mercado para eso. Y mi marido achicó el telar para hacer este juego. Y este sale mucho. Sí, este sale mucho. Ahora Siempre. sale cada casa el Yo telar. en todos lados tengo. Sí, Este tengo en todos lados. Sí. Y normalmente las marcas sí. te regalan. Las mismas marcas compran y regalan. sí, así Los hacen. que venden, por ejemplo, termo de mate, tereré, Ajá. ellos te regalan este. Y ella es mi nieta, ella teje conmigo. Ella Acá de teje mi lado, también. Sí. A mostrarle un poco a Mónica. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo te va? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Cuántos años vos tenés, Mónica? 9. 9 años. Mirale un poco a Mónica. Ella está también con su telar. ¿Ya hace cuántos años, Mónica, que vos tejes también con tu abuela? Desde ahora no me estoy tejiendo. Ahora empezaste ya. Sí, ahora empezó a tejer conmigo.
Con 9 años. Mira un poco. Ella hace ya para su recreo. Ah, para su recreo ya hace ella acá. Sí, para su recreo ya hace ella. Es espectacular. Tu hermanita está enferma, tu hermanita. Está haciendo tratamiento. Ah. Digamos a ella, full haciendo. Este se termina acá. ¿Cómo vos sabés cuándo termina? ¿Por el metro? Ah, Ahí. la medida. Sí, ¿Cuánto tiene? 30. 30. Y ahí, Se termina. Ahí, esa es su terminación. siempre quise saber cómo hacían esto. Sí. Y este salió un poco, este multicolor, 15.000 pedidos. 15.000 pedidos. Sí, agarran toditos los artesanos que hay en Carapehuay, nosotros le hacemos y le llevamos. Qué importante es comentar Sí. un poco eso. Mm. Sí, dice que a Coca le hicieron, ¿cuánto le hicieron a Coca-Cola? 4.500 con Isabel. Y le hicimos. 4.500 portatereré o mate. No, portaplato, ese es un poquito más grande que Es un poquitito más largo el portaplato. Sí, sí. 4.500 portaplatos le hicieron a la gente de Sí, Coca-Cola. con Isabel, pero una vez yo hice con mi prima posavasos, así chiquito, 1.200. Qué bueno. Pero ellos te ponen plazo de 15 días nomás. Tienes que trabajar. Claro, De día y de rápido. noche. Vení por ver, Santi, ya en la parte final acá como... Te voy a cortar para ver. Ah, y ahí. Claro. O si no va a ser Llegamos a la casa de don Vicente Ayala, acá en la ciudad de Ñumí. Vamos a pasar. Adelante, Mariel. El famoso Don Vicente. Ese es don Vicente. ¿Dónde? ¿Cómo andamos, Che? Bien, Tranquilo, pa. Sí, tranquilo. Estamos visitando acá. Ah, sí. ¿Qué tal con la música paraguaya? Sí, música para ver. Bye. ¿Se escucha? Bueno, don Vicente, queremos hablar un poco contigo, conocer más de lo que haces. Nos dijeron... Zapatero, veo. Sí, zapatero. ¿Cuántos años ella por la zapato? Sí, 1938 que año como. De ella por la cuecoa. Sí, sí, ella por la. ¿Te hace a mí? Copa monta. Sandalias se la mandé. Sandalia la de donde vea. Sí, sandalias se la. Pues, la mandé y 94 años. La bicicleta la recuerdo de La bici es el que la lleva. Ah, la sandalia. De creación. Juan de creación y nada, no la yala. Sí, ya puedo hacerlo. Ahí sí. Hoy qué? Haré a practicar. A mano. Yo voy a mano. La por máquina, la por clavo, la por anterior, la por clavo, que esa con la compostura o la clavo. Amba, esa ya puedo. Clavo. Copete ahí. Todo pegado. Muchas gracias, Ana, ya la vamos a recibir. Igualmente se me hizo un gracias a querer. Que Borussia Salud.
¿En serio? Sí. Lástima que no le pudimos ver andando en su bicicleta, ¿verdad? Porque por la lluvia. Por la no se lluvia. dio, ¿verdad? Verle. Está lloviendo, ahora no vamos luego a pedirle porque es peligroso. No, en Catú. ¿Eh? ¿Catú? No. Ya justo muy bien. Muy, ya la dice, ya la bicicleta. O ya se la de bicicleta ahí, don Vicente. A montar ese fantasma.